Y hoy vamos a entrevistar al doctor Miguel Marcos, médico internista del Hospital de Salamanca, investigador del Instituto de Investigación Biomédica de esta ciudad y además es una referencia en coronavirus porque es un gran divulgador científico a través de las redes sociales, donde tiene ya más de 33.500 seguidores y donde explica mensajes muy claros, sobre todo de concienciación para que llegue a mucha gente. Además hay que decirlo, gracias a facultativos como él hemos conocido de primera mano lo que ocurre y lo que piensa el personal sanitario, que a veces por los cauces oficiales es bastante más complejo. Buenas noches, doctor Marcos. Buenas noches. Bueno, nos escucha desde Salamanca, que no lo he dicho. Después de 9 meses conviviendo con el coronavirus y por lo que pulsa cada día en el hospital, ¿estamos ya concienciados de los riesgos de esta pandemia o la responsabilidad individual es fruto de los vaivenes y fluctuaciones en función de la situación del momento? Creo que no cabe duda que la mayor parte de la población sí que entiende el problema y sí que sabe las medidas principales para prevenir la transmisión del virus y sabe el problema en el que estamos, pero no solamente por el hecho de la situación epidemiológica cambiante, que a veces estamos mejor, a veces estamos peor, y entonces se puede entender erróneamente, como pasó durante el verano, que el hecho de estar mejor epidemiológicamente y tener menos casos podía conducir a una cierta relajación. Entonces, probablemente por ese motivo y también porque la población es difícil que pueda predecir la evolución de las olas, no cabe duda que ya durante el verano vimos un periodo de relajación y que ahora, cuando ha terminado las restricciones que estaban establecidas, se está viendo una relajación en ciertas medidas, una apertura de establecimientos. Ahora en Navidades, desde el punto de vista legal, se permiten los movimientos, se permite que haya reuniones con un determinado número de personas y todo eso inevitablemente también puede llamar a la confusión, por así decirlo, que la población entienda que porque unas cosas están permitidas y otras no. Recientemente ha habido un concierto con muchísimas personas en un espacio que con buen sentido ha desatado la polémica, porque la gente se pregunta que por qué eso sí que se puede hacer y otras cosas no, y resulta muy difícil explicar qué medidas se están llevando a cabo en cada sitio y en cada momento y por qué unas cosas sí y otras no. También ha salido hace poco que cada comunidad tiene unas normas diferentes. Entonces, aunque tiene cierto sentido que con situaciones epidemiológicas diferentes las medidas puedan ser ligeramente diferentes, la diferencia enorme a veces que hay entre comunidades o incluso entre medidas de los diferentes niveles estatal, autonómico, local, la población es cierto que puede estar confundida al final. Y luego el último factor es lo que se está denominando ya como fatiga pandémica, que es que después de muchísimos meses de cumplir las medidas, hay que decir que durante la primera parte del confinamiento la mayoría de la población cumplió de manera ejemplar con las medidas del confinamiento, que fue de los más estrictos que ha habido en Europa, pero según van pasando los meses, toda la fatiga que puede pasar en cualquier tarea o en cualquier actividad que se realice también se aplica a la pandemia y, lógicamente, la población se cansa y es más fácil relajarse o es más fácil actuar inconscientemente de la forma que no es la más deseable desde el punto de vista sanitario. Entiendo, doctor, por sus palabras que esa relajación que va a haber en estas Navidades en Castilla y León, vamos a poder entrar y salir, sobre todo en las fechas clave de la comunidad sin problema. Le asusta esa relajación y que, bueno, no sé si tiene miedo a que haya un desastre pandémico o un desastre epidemiológico ante lo que pueda ocurrir estos días. Yo creo que lo primero a tener claro es que, y eso la gente tiene que tenerlo clarísimo y es el mensaje principal que quería transmitir, el virus se contagia exactamente igual el 24 de diciembre, el 31 de diciembre de lo que se contagia el 20 de noviembre o el 15 de diciembre. Entonces, eso la gente tiene que tenerlo bastante claro y lo que decíamos antes, si se hacen medidas de relajación, se puede entender que sea por la situación epidemiológica o por otros motivos que ahora contagia menos y no es así. Entonces, hay un factor importante que es el movimiento entre comunidades, con lo cual comunidades que están mejor pueden recibir casos de una comunidad que esté peor, y luego el factor que más miedo nos da es que hay una buena parte de la población, sobre todo gente mayor, gente más frágil, que ha estado bastante aislada los últimos meses. Entonces, si estas personas, por motivo de la Navidad, se quedan expuestas, se relacionan con otros familiares, es un grupo claramente de riesgo. Y ahí tenemos que recordar que basta
que basta con 10-15 minutos que 2 personas estén sin mascarilla para que se pueda transmitir el virus. Y, lógicamente, una cena de Navidad, una comida de Navidad, van a ser más de 15 minutos sin mascarilla. Entonces, esas son las situaciones en las que aunque se pueda juntar la gente, se puede juntar con mascarilla, sobre todo fuera de casa o en habitaciones bien ventiladas, pero lo que hay que intentar evitar a toda costa es que la gente coma sin mascarilla, sobre todo con personas frágiles, personas que han estado aisladas. Todos podemos pensar en padres, abuelos, y que son personas que no han estado expuestas antes al virus y que si el día 24 cenan con un grupo de la familia, el día 25 con otro, luego en Reyes con otro grupo diferente, se puede producir al final una transmisión importante del virus y afectar a gente que no ha afectado antes y que es una población frágil. Entonces, si se dan esas condiciones... Sí, no, decía que lo ha dejado eso, solamente eso, claro. Sí, le decía que lo ha dejado muy claro. En esas condiciones sí que podemos tener... claro. Bueno, continuamos. Usted como facultativo y persona que ha estado muy cerca de la enfermedad y ha visto situaciones muy complicadas en el hospital, entiendo que desde un punto de vista sanitario estos meses ha sido como un auténtico máster en coronavirus. Pero queda aún mucho por saber. ¿Conoce ya qué hacer o qué no hacer ante un caso grave los compañeros? Yo creo que es la enfermedad en la historia de la medicina en la que más información hemos conseguido en menor espacio de tiempo. Pero a la vez que tenemos esto claro, en muchísimos aspectos nos falta información fundamental. Y uno de los aspectos es el del tratamiento. En este momento, aunque sabemos mucho mejor que hace 6 meses lo que tenemos que poner y lo que no, no se ha encontrado ningún tratamiento claramente eficaz, lo que se podría conocer como esa bala de plata, esa bala mágica que nos pueda permitir en un porcentaje muy alto de pacientes, un 80-90% de pacientes, conseguir la curación según administramos esa medicación. Sí que sabemos algunos fármacos que pueden mejorar un poco la evolución de la enfermedad, pero estamos lejos de tener un tratamiento que podamos decir que es claramente eficaz. Ese es uno de los campos principales en los que nos falta todavía bastante información y bastantes herramientas. El otro campo es en el diagnóstico. Cuando consigamos un test que se pueda hacer en casa, probablemente en saliva, y que no haga falta ningún laboratorio para conseguir el resultado, ese será un gran avance en el campo del diagnóstico y que nos permitirá también controlar mucho mejor la enfermedad. Y luego probablemente la mejor noticia del año, en este año que ha sido tan desastroso desde el punto de vista sanitario, han sido las vacunas. En un tiempo récord, gracias a una tecnología nueva y gracias a la enorme inversión que se ha hecho, científicamente se han conseguido desarrollar vacunas que los datos de los estudios son claramente esperanzadores en cuanto a que son eficaces y que de momento no se ha visto que tengan efectos secundarios relevantes. Entonces, en ese aspecto de la prevención sí que hemos conseguido avanzar bastante y es el aspecto por el que probablemente empecemos a atajar la pandemia. Hablaba antes de los test que se puedan hacer en casa, de momento en España no está permitido. Hoy hemos visto en Madrid colas de gente para hacerse una PCR y así viajar o cenar con la familia en Nochebuena. Decía con cierta sorna en las redes sociales el experto Ignacio Rosell que es como hacerse una prueba de alcoholemia para conducir 2 o 3 días después. ¿Qué le parece a usted? Sí, Nacho Rosell tiene razón, lógicamente es un experto epidemiólogo. El problema con esto es, uno, que las pruebas pueden dar falsos negativos, es decir, pacientes que sí que están infectados pero que dan negativos en estas pruebas. Y luego también hay una cosa muy importante que es el periodo de ventana. Puedes dar negativo hoy, estar incubando la enfermedad y ser positivo en unos días. Entonces, no se pueden recomendar estas pruebas para que te quites la mascarilla, y lo que hay que entender es que suponen una reducción del riesgo, pero que para nada suponen una carta blanca en la que te puedas relajar, y sobre todo esa situación de máximo riesgo que hemos mencionado antes, que es quitarte la mascarilla en la mesa delante de alguien y estar durante 15 minutos, media hora delante de esa persona que también está sin mascarilla. Una PCR negativa lamentablemente no te vale como una seguridad 100% para que puedas hacer eso. Bueno, usted es un gran defensor de la vacuna, lo ha dicho hace un momento, la tenemos ya muy cerca, el domingo que viene. ¿A qué cree que se debe que el porcentaje de negacionistas o personas que tienen miedo a vacunarse sea cada vez menor? Lo veíamos ayer incluso en la encuesta del CIS.
Las dudas que está habiendo sobre la vacuna son unas dudas normales y que lo que tenemos que hacer precisamente desde los medios sanitarios y desde las autoridades es intentar resolverlas. Creo que la mayoría de la gente no es antivacunas o negacionista de las vacunas en el sentido de pensar estas cosas que están diciendo de que van a poner un chip, de que van a poner el 5G, todo esto, pues lógicamente sí que hay gente que puede pensar esto, pero afortunadamente es un porcentaje bastante pequeño. La mayor parte de la gente lo que tiene es, dentro de este contexto que decíamos antes de desinformación, de cambios de datos, de que un día sale una noticia y al día siguiente sale la contraria, pues en este contexto es lógico tener dudas. En este sentido, los mensajes que yo quería mandar son, uno, si las vacunas se han desarrollado tan rápidamente es porque la cantidad de recursos que se han invertido en ello ha sido una cantidad tremenda que no había pasado antes en la historia con ninguna vacuna. Y en segundo lugar, lo que tenemos que comentar es el balance riesgo-beneficio, que esto es lo fundamental siempre, no solamente con las vacunas, sino con otros fármacos. Si pensamos en una persona de 80 años, el riesgo que puede tener si se coge el COVID de mortalidad es tan alto como el 10, 20, 30%. En este momento no sabemos de ningún efecto secundario grave de la vacuna. Si aparece en 5 o 10 años, que es algo sumamente improbable, porque ninguna otra vacuna antes ha tenido un efecto parecido en 5 o 10 años, si aparece en 5 o 10 años, nunca va a ser un efecto con una mortalidad del 10, 20, 30%. Entonces, lógicamente, se va a empezar a vacunar a todos los grupos de riesgo, ancianos, personas con enfermedades, etcétera, y lo que yo pienso es que según se vaya avanzando con la vacuna, según se vaya vacunando más gente y según se vaya confirmando que no van apareciendo efectos secundarios graves, toda esta gente que tiene dudas razonables y que son lógicas visto este contexto y visto todos los datos que vienen de una parte o de otra, la mayor parte de personas que tienen dudas razonables, exactamente igual que sus dudas son razonables, se irán también respondiendo razonablemente con el efecto y con los resultados de la vacuna. Doctor, ¿qué es lo que más le ha impresionado durante estos meses de todo lo que ha visto? Durante estos meses, sin duda, lo que más nos pesa a los sanitarios y como peor lo hemos pasado es con la situación en las zonas COVID. Hablo del hospital, lógicamente. Las áreas COVID del hospital son áreas de aislamiento en la que lógicamente por un tema obvio de intentar evitar la difusión del virus, los pacientes están solos, nosotros estamos vestidos con los trajes de protección, lo que lógicamente genera más angustia a los pacientes, es un poco más difícil comunicarse con ellos. Entonces, la situación de los pacientes que ingresan graves y que además con una neumonía COVID grave, la sensación de angustia que puede tener el paciente, lo mal que puede llegarse a sentir, es una situación bastante desagradable, lógicamente. Entonces, cuando te ingresan en una noche 15, 20 pacientes con estas características y que sabes que varios de ellos están en una situación bastante grave y que a lo mejor pueden fallecer en un corto espacio de tiempo, esto es algo que no nos había pasado antes y que lógicamente nunca te acabas acostumbrando a esto. Es algo a lo que no te puedes acostumbrar, a que te ingresen muchos pacientes muy graves a la vez, con una situación de indefensión, impotencia. Son unos pacientes que se les ve en la mirada, que tienen una sensación de angustia muy grande. Y esta es la situación que hemos visto en los hospitales, no solamente en Salamanca, sino en toda España, en las zonas COVID, y que realmente nos sigue pesando bastante y ha sido un factor también importante en el estrés y en la sobrecarga que tienen los sanitarios. Y exactamente igual que ha sido en las plantas, ha sido en las urgencias, ha sido en la UBI, bastantes pacientes graves, pacientes en los que también, eso que hemos comentado antes, de no tener un tratamiento claramente eficaz que podamos dar y que podamos cortar la enfermedad, también nos genera una sensación de impotencia marcada. Entonces, todo este conjunto de sensaciones es lo que ha hecho la pandemia y lo que ha generado que los sanitarios también estén desanimados y también estén fatigados en todo este contexto. Claro, duro, muy duro lo que está contando. Tenemos 3 tertulianos que seguramente le quieren hacer alguna pregunta, así les voy a pedir brevedad. Laura.
Muy brevemente, doctor, muy buenas noches. Quisiera saber, sobre todo, usted ha hecho referencia a ello, que durante el confinamiento más estricto sí que se redujo de manera radical el número de contagios y se pudo contener, en cierto modo, esa curva. Me gustaría saber si, a la vista de las restricciones que ha establecido la Junta de Castilla y León, usted cree necesario endurecerlas de cara, bueno, pues a los encuentros familiares que se van a producir esta misma semana. Claro, yo he comentado ya desde el punto de vista sanitario, las medidas de prevención del virus deberían ser exactamente igual el día 24 que el día 15. Puede haber muchísimas situaciones diferentes y, lógicamente, tampoco sabemos lo que va a hacer la gente en su casa. Si las personas en su casa se mantienen en otra habitación diferente, usan siempre mascarilla y comen en habitaciones separadas o comen al aire libre en las zonas que pueda haber una terraza en casa, que pueda estar fuera, etcétera. Entonces, en esos casos sí que se puede permitir que la gente venga. Pero, lógicamente, como he comentado antes, lo que es el momento de mayor riesgo es en la comida, quitarse la mascarilla, dos personas diferentes, estar sentados delante en la mesa. Si la gente va a hacer eso, lógicamente, yo creo que las autoridades deberían decir claramente que ese es el momento de máximo riesgo y que eso se debe restringir. Dentro de la casa de cada uno, lógicamente, no se puede intervenir y cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero sí que habría que mandar el mensaje claro de que ese es el momento de máximo riesgo y que, aunque se pueda permitir la movilidad, también hay un montón de situaciones, estudiantes que les cierran el colegio mayor, que tienen que desplazarse, gente que lleva meses fuera de casa. Pero aunque la gente se desplace, lo que hay que tener claro es cuáles son los momentos de mayor riesgo, cuáles son las medidas claras, ventilación, uso de mascarilla y, sobre todo, evitar comer en un espacio cerrado y quitarse la mascarilla, sobre todo delante de una persona frágil o de una persona mayor, como hemos comentado antes. Alejandro. Bueno, pues lo primero, yo creo que el reconocimiento al doctor y a todos los sanitarios que han sido los verdaderos héroes de la pandemia. Pero yo quería preguntarle también por el efecto que ha tenido esta pandemia en todas esas enfermedades, en todo aquello que no es COVID, justamente. Es decir, todo lo que a ustedes les llega porque se ha retrasado, porque no se han hecho las pruebas a tiempo, porque en las zonas rurales no ha habido esa atención presencial de la que se hablaba, y quería saber cuál era su opinión y el escenario que ahora mismo se ha planteado. Doctor Robles, le voy a pedir un poco de brevedad, si puede ser. Claro, el impacto que ha tenido de forma indirecta el COVID sobre otras enfermedades es también un impacto enorme, y es otro de los efectos de la pandemia. Durante el confinamiento ha habido menos infartos, ha habido menos accidentes cerebrovasculares y, lógicamente, sí que han existido. No ha habido menos, pero la gente ha ido menos al hospital. Entre lo que la gente ha consultado menos y el lógico colapso del hospital, donde antes atendíamos a 100 pacientes, ahora no podemos atender a 100 pacientes más 50 pacientes COVID. Hay un retraso inevitable en la atención al resto de patologías, y todo esto es otra de las olas de la pandemia y, efectivamente, está provocando enfermedad y mortalidad. Justino, por último. Muy breve. Doctor, en estos casos, ¿qué es mejor atender? ¿La salud mental sobre todo las personas de la tercera edad, o atender una salud que puede ser un contagio por coronavirus? Yo creo que aquí es una dicotomía que, a lo mejor, si la planteamos así, podemos entender que es un poco falsa. Yo creo que el mensaje debe ser más que no queda demasiado tiempo para terminar esto. Está llegando la vacuna ya, la gente mayor, esta gente se va a poder vacunar pronto, y cuando se vacunen van a poder hacer una vida mucho más libre que antes. Entonces, lógicamente, yo creo que el mensaje no es si en Navidades ponemos en riesgo la salud mental, sino que solamente nos queda un poco por aguantar ya. Va a haber que seguir usando mascarilla, pero, lógicamente, las restricciones se van a poder relajar según haya menos casos y estemos protegidos progresivamente por la vacuna. Y ese es el mensaje que probablemente tengan que recibir las personas mayores. Uno de los grandes problemas de la pandemia ha sido que estamos corriendo una maratón y no vemos el final. Ahora sí que estamos viendo el final gracias a las vacunas, y yo creo que ese es el mensaje que podemos mandar, para que no tengamos que hacer estos planteamientos que al final nos pueden llevar a elegir entre un mal menor y otro que sea peor, y que podamos tener un resultado que no es el que queremos luego.
Pues doctor Marcos, me voy a quedar con una frase que ha dicho que creo que sería bueno que repitiéramos mucho. En 10-15 minutos nos podemos contagiar de cara sobre todo a estas Navidades. Siga por favor escribiendo en Twitter, siga haciendo esos hilos, esos hashtags tan divulgativos porque desde luego que son muy necesarios. Gracias por atender a Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Muchas gracias, buenas noches.